Hay un mundo oculto a nuestro alrededor, un universo invisible que está, literalmente, en todas partes, influyendo en todo, desde el aire que respiramos hasta nuestra propia salud. Y hoy vamos a descubrir ese mundo. Estamos hablando de la forma de vida más antigua, la más abundante, y sin embargo, durante casi toda la historia de la humanidad, ni siquiera sabíamos que existía. Un reino entero, justo delante de nuestros ojos, pero completamente fuera de nuestro alcance. Y claro, la ciencia que nos permite explorar este reino es la microbiología. El nombre lo dice todo, ¿no? Viene del griego y significa básicamente el estudio de la vida pequeña. Y cuando digo pequeña me refiero a algo realmente diminuto. Para ponerlo en perspectiva, el límite de lo que el ojo humano puede ver sin ayuda es de unos 0,2 milímetros. Ese es el punto en el que el mundo, para nosotros, se vuelve borroso y simplemente desaparece. Bueno, entonces, ¿cómo es posible ver un mundo que es miles de veces más pequeño que eso? Pues la respuesta está en una de las herramientas más revolucionarias que se han inventado jamás. Es que el salto tecnológico es brutal. A la izquierda, uno de los primeros microscopios, del siglo XVII. Poco más que una lente montada en una placa. A la derecha, un microscopio electrónico moderno. Este es el increíble viaje que nos ha permitido asomarnos, por fin, a ese universo microbiano. Vale, ya teníamos las herramientas, así que la ciencia estaba lista para los primeros descubrimientos, y todo empezó con un hombre cuya curiosidad, de verdad, cambió el mundo para siempre. Nos vamos a los años 70 del siglo XVII. Un comerciante de telas holandés, Anthony van Leeuwenhoek, que no tenía ninguna formación científica, se convirtió en la primera persona en observar microorganismos. Su afición era pulir lentes para ver la calidad de sus telas y, sin quererlo, acabó creando los microscopios más potentes de su época. Imaginaos la cara que se le quedó. En una simple gota de agua de lluvia, o en el sarro de sus propios dientes, descubrió un mundo lleno de pequeñas criaturas que se movían por todas partes. Los llamó animálculos, como pequeños animales. Un nombre genial, ¿verdad? Pues este es el mundo que él desveló. Nos abrió la puerta a una escala de vida completamente nueva, un eslabón que faltaba entre las células que ya conocíamos y el mundo de las moléculas, que estaba mucho más allá. Pero claro, observar era solo el primer paso. El siguiente gran avance fue entender el inmenso poder que tenían estos animalículos, tanto para bien como para mal. Los seres vivos proceden de otros seres vivos. Esta frase de Louis Pasteur, que hoy nos parece tan obvia, en su momento fue una auténtica revolución, porque desafiaba la idea de la generación espontánea, esa creencia de que la vida, como los gusanos en la carne, pues simplemente aparecía de la nada. Y no solo lo dijo, lo demostró con un experimento brillante. Fijaos bien, Pasteur hirvió un caldo en este matraz con cuello de cisne para esterilizarlo. El cuello curvo, como se ve en el paso 2, dejaba que entrara el aire, pero atrapaba el polvo y los microbios. ¿El resultado? El caldo se mantenía limpio, estéril, indefinidamente. Pero, en cuanto inclinaba el matraz, como en el último paso, y el caldo tocaba la parte contaminada, ¡taz! Los microbios crecían. Ahí estaba la prueba. No aparecían de la nada, venían de fuera. Y ojo, que mientras Pasteur estaba con esto, otro gigante de la microbiología, Robert Koch, estaba demostrando lo que estos bichitos podían hacer. Él fue el que consiguió establecer el vínculo definitivo entre un microbio concreto y una enfermedad concreta, como por ejemplo la tuberculosis. Para ello desarrolló un método súper riguroso que se conoce como los postulados de Koch. Paso 1. El microbio tiene que estar en todos los casos de la enfermedad. 2. Tienes que poder aislarlo y cultivarlo por separado. 3. Si lo inoculas en un huésped sano como este ratón, tiene que provocar la misma enfermedad. Y 4. Tienes que poder volver a aislar el mismo microbio de este segundo huésped. Con esto, Koch no solo probaba una conexión, creaba un método científico que se usaría durante más de un siglo. El trabajo de Pasteur y Koch fue como abrir la veda, desató una auténtica explosión de descubrimientos. Este periodo se conoce como la Edad de Oro de la microbiología, y no es para menos. Se identificaron los culpables de la mayoría de las grandes enfermedades infecciosas, y esto no solo llenó los libros de texto, transformó la medicina para siempre, sentó las bases para la higiene, las vacunas, los antibióticos, casi nada. Vale, ya sabíamos que los microbios existían y que causaban enfermedades. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Cómo se relacionaban entre ellos y con el resto de la vida? La respuesta estaba escondida en su código genético. Durante décadas, este era más o menos el mapa de la vida. Plantas, animales y algunos reinos más. Pero de repente, en 1977, llega un científico llamado Carl Woese y usando una sola molécula, lo pone todo patas arriba. Redibujó el árbol de la vida por completo. Una pasada.
La clave fue el gen del ARRN16. Hay que pensar en esta molécula como si fuera una especie de cronómetro molecular. Está en casi todos los seres vivos y cambia muy despacio a lo largo de millones de años. Así que si comparamos sus secuencias, podemos rastrear la historia evolutiva y ver quién está emparentado con quién. Y lo que Wu se descubrió fue alucinante. Vio que la vida no se dividía en 5 reinos, sino en 3 grandes dominios: bacteria, eucaria, donde estamos nosotros, las plantas y los hongos, y un grupo completamente nuevo al que llamó archea. Como se ve en la tabla, las archeas se parecen a las bacterias en que no tienen núcleo, pero son tan diferentes a nivel molecular, fijaos por ejemplo en los lípidos de sus membranas, que se merecían su propio dominio. Este nuevo mapa de la vida nos llevó de cabeza a la era moderna, donde las herramientas genéticas nos han permitido, por fin, empezar a descifrar el universo microbiano a una escala que era inimaginable. Esta línea de tiempo lo resume todo genial, desde los animalículos de Leeuwenhoek, pasando por los cultivos de Koch y la taxonomía de Woese, hasta la llegada de la secuenciación de ADN y proyectos masivos como el proyecto del microbioma humano. El ritmo del descubrimiento se ha acelerado de una forma exponencial. Pero, a pesar de todo este avance, había un problema, un problemón, de hecho, un secreto a voces entre la gente de la microbiología. Solo podíamos estudiar la diminuta fracción de microbios, menos del 1%, que éramos capaces de hacer crecer en el laboratorio. La inmensa mayoría del mundo microbiano seguía siendo invisible para la ciencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Entra en escena la metagenómica. En lugar de intentar cultivar los microbios uno por uno, esta técnica nos permite coger una muestra, ya sea del océano, del suelo o del intestino, y secuenciar todo el ADN que hay allí. Es como poder estudiar un ecosistema entero sin tener que aislar a cada animal. Así que, después de todo este viaje, la conclusión es increíble. El 99% del mundo microbiano era invisible para nosotros hasta hace nada. Acabamos de abrir la puerta a ese vasto universo desconocido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué secretos, qué curas, qué nuevas formas de vida nos esperan en ese 99% que apenas empezamos a explorar?